¿Cómo están? Muy buenos días. Tenemos una noticia relacionada con la delincuencia, porque pasa que con la droga siempre hay puntos en los cuales nos acercamos a este tipo de bandas. Ojo con lo siguiente: Puerto de San Antonio, el más importante del país, es catalogado por Naciones Unidas, como dice allí en este titular de 13, justamente como el principal punto de traslado de drogas a países como Panamá, México, Europa, Estados Unidos. Cocaína particularmente. Ojo con lo siguiente, porque estaría siendo vulnerado por carteles, bandas de las más importantes de nuestro continente, moviendo droga desde Chile al mundo. A ese nivel, Aduanas ha dicho que está en un problema serio tecnológico. Particularmente en este puerto, el camión escáner de aduanas no está funcionando, no está operativo. Canal 13 destinó a uno de sus mejores investigadores de Chile incluso para ver este tema. Emilio Sutherland está con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Por favor, qué presentación. Gracias, Muchachos, primero que nada, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Mira, esto es como el cuento del lobo, que va a llegar, y finalmente lo que hace Naciones Unidas es una tremenda cachetada a la imagen del país de Chile en el puerto principal. Por acá se está trasladando, según Naciones Unidas, un informe de Naciones Unidas que tiene bastante validez, que ya de hecho algunos fiscales en Chile en el Observatorio Nacional del Narcotráfico del Ministerio Público habían de alguna forma sugerido. Chile está siendo en alguna forma utilizado como trampolín para transportar droga a otros países, a otros continentes, porque el puerto de San Antonio, de Valparaíso, de alguna forma legitiman y blanquean la ruta de la droga, porque es un puerto seguro, entre comillas, pero estamos viendo claramente, concretamente los hechos, que eso no ocurre. Y lo terrible que se detectó en los últimos tiempos es que está interviniendo en Chile, está llegando con la marihuana puntualmente a Chile, el cartel de Jalisco Nueva Generación. El cartel en estos momentos más violento, más peligroso a nivel mundial, que tiene ramificaciones en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. ¿Pero qué es lo que hace el cartel de Jalisco Nueva Generación, Emilio, como va a entender? Ellos hacen llegar la droga a Chile para sacarla por nuestros puertos. Lo que se detectó puntualmente, hay una operación que se llama Jalisco, cuyos integrantes van a ser de alguna forma no formalizados, sino que llevados a juicio oral en los próximos meses, es que se trajeron cargamentos de varias toneladas de droga a Puerto de San Antonio desde dos puertos que son controlados por el cartel de Jalisco Nueva Generación, que son Manzanillo y Lázaro Cárdenas de México. Se traía droga en container. Eso es impresionante. Uno de esos, por ejemplo, uno de esos cargamentos tenía 3,5 toneladas de marihuana. Pero ¿cómo vulneran la seguridad, Emilio? Porque ya uno entiende que llega y la mayoría de los cargamentos, todos los cargamentos que llegan al puerto llegan en container. No todos los cargamentos, Priscila, se controlan. Hay un porcentaje muy menor. Pero tengo entendido que es cerca del 2% de que se fiscaliza y son miles de toneladas. Y esto es muy llamativo, porque hay que precisar una cosa. Efectivamente está la vinculación al cartel de Jalisco a Chile, pero en estos momentos lo que se está viendo, lo que están viendo los policías, los fiscales, es que emplean fundamentalmente bandas como especies de representantes, emisarios en Chile, que son en un caso dominicanos y en otros casos colombianos que operan acá en Chile, con la colaboración de algunos delincuentes chilenos. ¿Con empresas falsas que llegan eventualmente a recibir esos cargamentos? Con empresas falsas y también trayendo cosas como encubiertas. Eso, ¿cómo burlan esa seguridad, Emilio? Por ejemplo, porque imagínate que si hay el 2%, ya, revisan el 2% y justo a lo mejor por un dato también llegan a revisar un cargamento. Pero ¿con qué sorpresa? Es lo que en la jerga policial y de la fiscalía dicen un cabezazo. En este caso hay que destacar la inteligencia, un poco el estudio de los antecedentes que hizo la aduana, que detectó que había, por ejemplo, en el caso de 3,5 toneladas de marihuana que se encontraron, habían supuestamente macetas de maceteros, así como de greda, y material de construcción para diferentes empresas chilenas muy conocidas, muy respetables, y que finalmente cuando la persona que tenía que retirar era una persona, figuraba el RUT de una persona natural. Claro. No era el 76 no es la empresa, el RUT exactamente de una empresa. Bueno, resulta que indagaron qué pasaba con esos containers, los abrieron y se encontraron con 3,5 toneladas de marihuana provenientes de Jalisco Nueva Generación. Emilio, en toda esta investigación tú reportaste
planteando, pudiste conversar con un agente encubierto, una persona infiltrada, para justamente lograr tener información clave, ¿no? Sí. Parece película, pero es cierto. Sí, mira, pudimos conversar, es un oficial de la Policía Marítima, de la Armada, vinculado a la Armada, que tiene un rol bien relevante y que de verdad es como cinematográfico, porque ellos lo que hacen a través de ciertos contactos es infiltrarse en la banda y aparecer como una especie de ayudante en estos operativos para ingresar a la droga a Chile. Tiene que ganarse la confianza de la banda, es un buen tiempo. Ser amigo, participar. De hecho, tienen que ser incluso operaciones fallidas. Por ejemplo, lo que nos contó este agente encubierto, en algún momento él se entera, se gana la confianza de estos delincuentes narcotraficantes extranjeros, y ellos le confían que viene un cargamento de 1 tonelada de marihuana. Y esa información él la tiene con hechos, datos concretos tan específicos que dan desde Chile la alerta a los policías, a los fiscales, a sus similares en México. Dan la información a México, y en México, en el puerto de Manzanillo, hacen la incautación y encuentran 1 tonelada. Pero como vieron que tenían problemas en el puerto de Lazarillo, el cartel que también controla el cartel del puerto de Lázaro Cárdenas, se trasladan a otro puerto y traen otra tonelada. Claro, y ahí participa directamente él. Lo que te quería preguntar, porque los agentes encubiertos, entiendo, para ganarse la confianza muchas veces de los capos y etcétera, no solamente tienen que hacer bien la pega y tienen que ser creíbles, sino tienen que tener, porque al parecer así funcionan estas organizaciones, la ambición de ir escalando también. O sea, hacer tan bien la pega para justamente ir mejorando tu posición dentro de la. Que realmente es bueno. ¿Te contó mira, yo le pregunté si se sintió miedo. Y él me dijo que obviamente indudable, porque tiene familia, tiene gente que es de alguna forma vulnerable. Familia, es un hombre que se entrega finalmente. Muchas veces dejar la comunicación absolutamente con su familia. En el fondo también ellos la saben hacer, porque también ellos se mueven como si fuesen gente que se mueve en el ámbito del puerto, como que tiene contactos, y él efectivamente hace toda una puesta en escena como un actor. Se contacta con ellos cada cierto tiempo, y yo le pregunté específicamente, ¿usted tuvo miedo? Sí, me dijo, obviamente tuve miedo y no lo puedo negar. ¿Te contó algo particular que te llamó la atención? De repente algo mira, una cosa anecdótica. Ellos tuvieron que entregar en algún momento, no él precisamente, pero otros agentes encubiertos, tuvieron que enviar junto a gente de OS7 de Carabineros, llegar con una carga de marihuana, que era en este caso menor, que justamente la estaban como poniendo a prueba todo el trayecto. Y trajeron desde el puerto de San Antonio hasta una casa, tengo entendido que en Pudahuel, en Santiago, como unas cajas con 200 kilos de marihuana. Y les cambiaron, hicieron una entrega, entre comillas, vigilada, pero en vez de entregarle la marihuana, le ingresaron pasto, le ingresaron cualquier cosa y entregaron las cajas. Y ese fue el primer contacto que tuvieron. Y gracias a ese contacto, a esa entrega bien particular, sui generis, tuvieron una reacción de los delincuentes, entre eso una mujer chilena, que se espantaron porque dijeron, aquí nos robaron, y hicieron algo, cometieron un error ellos, porque empezaron a llamarse por teléfonos, lo cual permitió que fueran de alguna forma, fue el comienzo del fin para ellos, ser identificados, quienes formaban parte de este grupo. La gente engañaron a sus jefes, el hecho de llegar con un cargamento que no era la droga, los conmocionó, claro, ¿son varios agentes encubiertos? Son varios, son varios. Ahora, una de las falencias justamente que tiene, que nos dijo el fiscal Luis Toledo, con el cual ustedes conversaron ayer, es que los puertos chilenos, a lo largo, hay 15 puertos relevantes donde podría manejarse droga, cuentan con no más de 100 policías marítimos. Eso es nada. Es una cifra ínfima para controlar la cantidad, 100 policías marítimos. Y es relevante la función que ellos pueden cumplir. Y lamentablemente los recursos son escasos, y lo grave es que esto
de alguna forma contagia criminalmente a los delincuentes chilenos que están adoptando todas las técnicas que aprenden desde el exterior. Claro. Entonces, a mí lo que me asusta de todo esto... Seguramente muchos chilenos deben estar trabajando para esta gente. Es que están aprendiendo. Claro. Están aprendiendo. Ahora, antes se decía, por ejemplo, en el tema del carcelario, que las cárceles eran las escuelas del delito. Ahora son incubadoras de criminales. Porque ahí es el futuro gran desafío que tiene Chile. Están llegando delincuentes, narcotraficantes extranjeros que tienen otras técnicas, claro, otros conocimientos, otros modos operandi, y los delincuentes chilenos están aprendiendo. Claro. Sí, se van perfeccionando así. Mira, vamos a sumar a esta conversación a Cristian Yabar. Él es experto en seguridad, ex PDI, lo tenemos por Zoom. Y además que es muy importante entender la gravedad de todo esto, Cristian, sobre todo cuando hablamos de un cartel mexicano, el Jalisco Nueva Generación. ¿Qué significa? ¿Qué implica que este cartel mexicano esté ya operando en Chile? ¿Hola? Hola, buenos días, Priscila, buenos días a todo el panel. Saludar especialmente a Emilio, que trabajamos juntos, no se debe acordar de mí, incluso tenía otro apellido, pero hicimos todo de agente encubierto en un trabajo que hicimos en San Miguel, sí, hace mucho tiempo atrás. Desbaratamos una banda de estafadores, de personas que se hacían pasar por falsos gurús y falsos chamanes. No sé si se acuerda, Emilio, ya, de personas que se hacían pasar por chamanes, incluso indígenas. Una diligencia bien grande que hicimos. Saludos. Sí, muchas gracias. Sí, Priscila, tu consulta, efectivamente, mira, el cartel de Jalisco Nueva Generación, incluso en Estados Unidos, está catalogado por la ley antiterrorista, o sea, como un grupo terrorista a nivel de Al-Qaeda. O sea, a ese nivel, ¿verdad? Estados Unidos y Europa tienen considerado a este cartel de Jalisco Nueva Generación un cartel muy peligroso, mucho armamento, muchos recursos económicos, y claramente nuestras fronteras marítimas estamos al debe. Mira, Talcahuano, Iquique, Puerto San Antonio, Valparaíso, deberíamos tener mínimo 6 escáneres. Tenemos uno en el norte del país, uno en San Antonio que no funciona hace 6 meses, ¿verdad? Entonces, claramente la tecnología tampoco está acompañando para hacer frente a estas bandas organizadas y con mucho dinero en narcotráfico. Cristian. Y claramente revisar también el personal que está trabajando en nuestros puertos y la seguridad privada que están cuidando nuestros puertos. Sí, Cristian, cuando tú dices que tenemos solamente 6 escáneres es porque vulneran una seguridad, porque claramente la seguridad es deficiente. Pero cuando hablamos específicamente del cartel mexicano Jalisco, ¿por qué tú dices que puede ser tan grave tenerlo en nuestro territorio? Nosotros hemos visto en bandas de narcotraficantes que disputan, por ejemplo, los territorios. Ellos se podrían llegar le compiten al Estado por el control de la zona. Claro, entonces... Pero tú además lo comparas con tan grave o tan peligroso como Al-Qaeda. Sí, efectivamente, Estados Unidos lo tiene considerado a ese mismo nivel, como una organización terrorista, ni siquiera una organización criminal. De hecho, recordemos que uno de los cabecillas de esta banda, ¿verdad? Uno de los fundadores, el año 2007, Nemesio Segura, tiene una orden internacional de captura y hay una recompensa por más de 10 millones de dólares para su captura. Entonces, estamos hablando de que hay políticas de Estado y las leyes también han cambiado. Yo creo que acá en Chile a estas organizaciones criminales de esta envergadura también deberíamos darle una categoría especial y subirla al rango, ¿verdad?, de una entidad terrorista. Le hacen muy mal a un país, a un Estado, y ¿qué es lo que hacen? Obviamente es causar terror en la población. ¿Cómo y en causan México, ese terror, Cristian? Para ir entendiendo la forma, porque nosotros estamos acostumbrados a ciertos de delitos que vienen por parte de las bandas criminales, narcotraficantes, pero ¿qué diferencia o qué los hace tan peligrosos? Por ejemplo, ¿qué tipo de crímenes son los que ellos realizan? Mira, sí, si nos remontamos a los años 90, ¿verdad? El cartel de Medellín, por ejemplo, de Pablo Escobar, recordemos que cuando la policía le hizo frente a esta organización criminal, una de las más temidas, ¿verdad?, que hemos tenido a lo largo de la historia, ellos incluso secuestraban a civiles para poder combatir al gobierno de ese entonces. Estas bandas... Sí, estas bandas, como son tan peligrosas y tienen tantos recursos, pueden mover gente, comprar personal, incluso, obviamente, que ya esté contratado en nuestros puertos. Y para hacer una aclaración, Priscila, cuando dije 6 escáneres, no es de que tengamos 6 escáneres. Deberíamos
tener a lo menos 6 escáneres por puerto y tenemos 2. Uno en el norte del país, uno en San Antonio, que el de San Antonio no funciona hace 6 meses. Está malo. Oye, muchachos, en esto yo quisiera contar que dos datos. En el caso del jefe del cartel de Jalisco ha hecho 2 atentados bien sangrientos. Uno derribó un helicóptero donde iba personal de ejército de policía justamente destinado a investigar el cartel de Jalisco. Y el otro atentó contra el jefe de la policía mexicana. Es un enfrentamiento muy cruento también. O sea, maneja muchas armas y mucho dinero. Y eso se puede trasladar, esas prácticas, a nuestro país. No solo corrompen, nos decía un experto mexicano, ahora antes decían las autoridades, nosotros le decíamos las compran. Ahora las autoridades, lamentablemente en México, dice, no necesitan comprarlas, actúan por miedo. Actúan por miedo. Bueno, en México hay zonas donde los alcaldes no duran mucho. Han sido asesinadas autoridades como los alcaldes y otros. Estamos también con Marisa Navarrete, ex fiscal, abogada. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Buenos Gracias días por la invitación. A usted por venir. Pues esta situación de estos grupos criminales es algo que, por ejemplo, de la Fiscalía se tiene claridad desde hace un tiempo, es algo relativamente nuevo. ¿Cómo lo evalúa? A ver, lo primero decir que hasta estos momentos, y de acuerdo al reportaje, ¿cierto?, que ha hecho Emilio, como que Chile ha sido como de tránsito, ¿cierto? De tránsito, también es destino, pero principalmente de tránsito, aprovechándose los narcotraficantes, porque los narcotraficantes tienen un negocio de la droga. Claro. Entonces ellos hacen una evaluación por dónde voy a ingresar al destino final. Y como también decía Emilio, ¿cierto? Nuestros puertos, nuestro país, primero tiene un prestigio internacional, por lo tanto, de alguna manera, venir alguna carga desde Chile en el extranjero, ¿cierto? Se ve como algo que no va a tener mucho, digamos, sospecha, de venir directamente de México, no es lo mismo de que Colombia. venga un barco con tránsito desde Chile a uno que venga de México o de Colombia. Eso, eso por una parte se aprovechan de nuestro prestigio. Además se aprovechan de nuestras deficiencias. Porque evidentemente tenemos deficiencias en materia, ¿cierto?, de policía marítima. Tenemos muy poca policía marítima, o sea, se aprovechan de la falta de fiscalización. Efectivamente, uno pensaría que todas las cargas que vienen a un puerto son fiscalizadas por aduana o por la policía, y eso no es así. Claro, porque además un 2%, como nos contaba Emilio, es muy poco. Es muy poco, entonces es una muestra aleatoria. O sea, si yo tengo sospecha, queda a cargo del funcionario. Digo, bueno, me tinca que podría, algunos parámetros tienen, pero evidentemente no lo fiscalizan todo. Entonces, es que los puertos del mundo también tienen incentivos para tratar de hacer la pega lo más rápido posible, y eso siempre va a atentar contra las cargas sospechosas, porque tú demoras todo este asunto. Pero Marisa, ustedes cuando estudian, investigan, ¿también hacen alguna proyección hasta dónde podría llegar una banda como esta? Porque lo que escuchábamos recién es que pueden doblegar hasta un estado. O sea, a ese nivel tiene esta banda particular. Efectivamente, o sea, aquí estamos hablando del combate al narcotráfico, seamos destino final o seamos tránsito, o sea, independiente, porque en el minuto en que ya empezamos a hacer destino, la cosa empieza a cambiar. Por eso es que hemos presenciado un cambio en la criminalidad hoy día. Por ejemplo, en los homicidios, normalmente estábamos acostumbrados a homicidios pasionales de ese tipo, y hoy día vemos ajusticiamientos, personas que son acribilladas. Acribilladas en la cabeza, en la calle, y nadie habla, porque obviamente son bandas rivales que se están disputando territorio. Esa situación está trasladando a nuestro país ya. Y por eso es bien importante en saber de cómo poder combatir esto, porque hoy día estamos en una plena discusión, efervescencia de leyes, ¿cierto?, contra la seguridad. Hemos estado, recientemente se aprobó una ley, ¿cierto?, por el Congreso, pero que todavía no se promulga, que le da más herramientas, ¿cierto?, al Estado finalmente, para poder combatir al narcotráfico y en general a las organizaciones criminales. Porque ¿qué pasa con las bandas que se dedican al narcotráfico? Hoy día no solamente se dedican al tráfico de drogas, han diversificado sus delitos, cometiendo otros delitos, como el sicariato, ¿cierto?, como el secuestro, todos como trata de personas, ¿cierto?, personas que se dedican al comercio sexual, porque ellos han podido ver que incluso en el caso de la trata de personas hay más dinero que les reporta que el tráfico de drogas.
Por lo tanto, esta ley que está a punto de promulgarse da más herramientas, ¿cierto?, claro, para combatir todas las organizaciones. Herramientas que teníamos solo para el tema droga, claro, y ahora se expanden a esta serie de otros delitos que estas bandas también en sus organizaciones tratan de perpetrar. Pero Emilio, ¿tú qué otra relación podemos hacer de esto que está pasando en San Antonio? No solo en San Antonio, sino que en todo el país. Yo creo que de alguna forma hay una falencia bien compleja en el combate a nivel también del Ministerio Público. El Tren de Aragua nos dio una pauta, una clave. El Tren de Aragua empezó como coyotes en el norte, de alguna forma la trata de personas de los inmigrantes, pero después se metió en la trata de personas con fines de explotación sexual, luego en el narcotráfico, y así abarcó desde Arica hasta Puerto Montt, Punta Arenas. Hay casos donde esta misma banda, Punta Arenas, donde esta banda estuvo actuando. Y yo siento, y también lo han dicho los fiscales de alguna u otra forma, es que falta mayor coordinación también a través de las policías y de la fiscalía, porque se duplican y se hacen ineficientes los recursos investigando una banda que de alguna forma se traslada y está en todo el país. Cuando una banda, perdón, por ejemplo, preguntémosle de hecho justamente a Cristian Yabar. Cuando una banda busca controlar un puerto, porque finalmente esa es la idea, no solamente que pase el container, sino más bien generar una especie de control. ¿Qué puede pasar con la comunidad? ¿Qué significa eso para San Antonio, por ejemplo? Y de ahí que se ramifique. Bueno, mira, realmente con este informe de la ONU, ¿verdad?, que dice incluso que el puerto de San Antonio ya estaría intervenido por este cartel mexicano, incluso más nos deja económicamente o mal visto delante del mundo, porque siempre nuestros puertos han sido bien considerados, y por eso los narcotraficantes desde los años 90 han querido ingresar a Chile, ¿verdad?, y han ocupado nuestros puertos como puertos de tránsito. Me acuerdo Operación Océano, te podría nombrar miles de incautaciones grandes de drogas de los años 95, 96 en adelante. Incluso también recordemos que ahí en el puerto San Antonio hubo una gran incautación de 600 kilos, ¿verdad?, de cocaína proveniente del cartel de Sinaloa, proveniente del Chapo Guzmán. Entonces hay conexiones con carteles mexicanos, y hay un informe de la Fiscalía del año 2021 que habla de esto, de que los carteles ya estaban llegando a Chile, y algunos de ellos para quedarse. ¿Eso significa, siempre fue... Solo para especificar, significa, por ejemplo, que personas de estas bandas o nuevos soldados, que hemos visto que también es un fenómeno que está pasando en Chile, se empiezan a instalar en San Antonio, empieza a cambiar algo de la comunidad, claro, el barrio, la vida. De la vida común y corriente, eso hoy. Por supuesto, mira, el flagelo del narcotráfico le hace mal a cualquier estado. Lo que nosotros no tenemos que permitir, que es lo que ha pasado en otros países, por ejemplo, como México y Colombia, de transformarnos en algún momento en un narcoestado, donde el narcotráfico llega a las esferas incluso gubernamentales, policiales, ¿verdad?, a través de, obviamente, de dinero, y empieza una corrupción que es muy difícil de tener. Yo creo que estamos en un punto donde sí podemos separar las organizaciones o las instituciones en Chile todavía funcionan, pero claramente estamos al debe en nuestros puertos, siendo que eran los más seguros. El tránsito, por ejemplo, el tránsito aéreo lo tenemos bien controlado, algunos pasos terrestres, ¿verdad?, que se hacen grandes incautaciones también. Te puedo hablar de Chacayuta, te puedo hablar de Vivir, y te puedo hablar de Libertadores, donde también se hacen incautaciones grandes en camiones que ingresan marihuana a nuestro país. Pero lo que estamos viendo en San Antonio en estos momentos, claramente lo habíamos visto. Falta fiscalización, como decía la ex fiscal, falta más personal de la Policía Marítima. Claro. Sí, ese es el tema, Cristian, que básicamente lo que preocupa, porque si nos centramos ya, son varios los puntos en donde tenemos que poner más atención, pero en el puerto de San Antonio, ¿había conciencia de la vulnerabilidad de ese puerto, Mariso? ¿Tenía que venir la ONU para advertirnos de lo que estaba pasando? No, yo creo que había conciencia, se hace ya bastantes años en que estamos encontrando estas muestras. Ahora, pero ese ha aumentado nivel de vernos internacionalmente, no, como pues eso es la sorpresa. Evidentemente, eso implica una falta de prestigio para nuestro país. Pero aquí es súper importante atacar la delincuencia, porque no podemos estar hablando siempre de aumentar las penas, de mandar a la gente a la cárcel. Como decía Emilio, aquí súper importante el tema de la cárcel, súper importante, porque ya hemos visto que la cárcel en materia de criminalidad, de narcotráfico, es una escuela, más que una escuela, es la universidad para aprender a cómo traficar de droga. Y también es una base de operaciones. Sí, es una base, pero además es lo más peligroso, que es
una escuela para aprender a traficar droga. Incluso de chileno, ¿cierto? Que a lo mejor están en la cárcel por un delito que no tiene nada que ver. Dicen, bueno, aquí lo voy a hacer más fácil, ¿cierto? Voy a ganar más plata. Y cuando salga, o incluso desde la cárcel, yo voy a empezar a traficar droga. Y esa intervención en la cárcel no se ha hecho. ¿Por qué? Porque las cárceles son impopulares para todos. Los políticos se preocupan de hacer cosas para la tele, no voy a mencionar a todos los que ya hemos visto, pero eso no tiene ninguna incidencia en el combate del tráfico de drogas. Tú en la cárcel tienes que capacitar y dar más recursos a Gendarmería para que puedan realmente detectar todas estas bandas que... y seguridad, Gendarmería. Aumentar las condiciones de las cárceles, porque las condiciones de las cárceles son paupérrimas. Ya hemos visto un montón de informes de derechos humanos donde dan cuenta de las condiciones de las cárceles. Y en esas condiciones nada bueno puede salir de ahí, por cierto. Pero entonces la solución no va a ser simplemente eso. No me cuaja aquí. O sea, nosotros somos un país abierto al mundo, somos un país que creo que somos el país que tiene más tratado de libre comercio de América, por cierto, de América, sí, pero uno de los que tiene más en el mundo. Formamos parte de la PEC, ¿no es cierto? Formamos parte de la Alianza del Pacífico, comerciamos con Europa, con China, con Estados Unidos, con todo el mundo comerciamos. Una economía abierta, sí, un modelo de desarrollo. Y resulta que tenemos también una costa que nos beneficia para poder sacar productos en distintos puertos, digamos, con una facilidad logística increíble. Pero tenemos 2 escáneres, y uno malo. En el norte y uno malo. O sea, tenemos uno. Y no sabemos tampoco muy bien cómo se usa. O sea, ¿qué es lo que es? Desidia, falta de inversión, falta de fiscalización del Estado. Los puertos están administrados por privados. Muchos de ellos no han hecho la pega. ¿Dónde falla eso que uno podría decir? Está bien, tenemos que atacar desde la coordinación de las policías, el Ministerio Público, coordinar información, tener a lo mejor una gran Fiscalía Nacional a cargo de todo esto, coordinar toda esta lucha en todos los territorios. Sí, está bien, pero es como el test de tener escáner, ¿no? Para que al menos si hay un policía marítimo mirando el escáner y se dan cuenta, por lo menos ese policía marítimo ahí parado sea eficiente o efectivo, más que eficiente. Así es. O sea, ¿de quién es el escáner lo maneja aduana? Ahí justamente lo maneja aduana. Aduana tiene que ver con esa fiscalización. Ahora, es prácticamente imposible, me imagino, es imposible poner el escáner, que todos los containers sean sometidos al escáner. Es técnicamente imposible. O sea, producirían una detención, una paralización del puerto, fiscalizar a todos los containers. No pasa en ninguna parte del mundo, pero sí mejoran el nivel de porcentaje de búsqueda. Ahora, hay una frase que me dijo Mauricio Fuentes, que es el detective que encabezó la investigación de Azteca 1 y Azteca 2, que me dejó un poco preocupado, porque me dijo, bueno, aquí se detuvo, a propósito de lo que pasaba en el puerto de San Antonio, se detuvo parte de la organización, pero nosotros estamos absolutamente conscientes de que aquí quedan células dormidas, quedan gente inactiva que en cualquier momento puede ser activada, y sabemos que están aquí en el puerto de San Antonio. Sí, también quería retomar eso el número de policías de Directo Mar que están para fiscalizar una tremenda costa. ¿Cuántos kilómetros son de nuestra costa? Como 5.000. Más de 4.000. 100. ¿Ustedes creen que eso es posible? Eso es imposible. Por lo tanto, los delincuentes van a aprovechar donde tengamos mayor debilidad. Si hoy día hay más refuerzo en lo terrestre, van a aprovechar el mar para poder acceder, porque hay muchas... Aquí tenemos una vía normal o regular para ingresar, pero en Pichilemu, el año pasado, me parece que fue, encontraron un barco con droga también a la altura de Pichilemu, no en un puerto, sino que simplemente en el mar. Entonces, llegan embarcaciones pequeñas, desde, por ejemplo, el puerto de Buenaventura. Son embarcaciones pesqueras y se hunden, muchas veces se hunden sin pena ni gloria y se mueren todos y nunca se sabe nada. Ahora, mira, cuando además nosotros te hemos visto tantos años a ti reporteando estos temas, Emilio, pero cuando te enteras de esta situación que ya ha escalado al puerto de San Antonio, porque ya no llega este barco pesquero en precarias condiciones, este barco que está a punto de dar de baja, no lo toman para el narcotráfico, sino que estamos hablando de un negocio que es mucho más, sofisticado. Más sofisticado. ¿Te da susto lo que estamos viviendo? ¿Te sorprende? Me preocupa, fíjate.
Me preocupa porque siento que estamos llegando ya definitivamente, como se dice, reiteradamente se ha dicho, pero yo creo que esta es la hora, a un punto de inflexión. O de alguna forma lo enfrentamos decididamente o la delincuencia nos va a superar. Claro. Y yo con Marista insisto en un punto. El gran desafío en estos momentos son las cárceles. Esas se están incubando criminales, pero en forma industrial. ¿Por qué? Por la llegada de estas carteles que se están instalando en las cárceles. Hay miembros... Ni siquiera hay una separación. Les confidencio un dato. Hay miembros chilenos, delincuentes chilenos que pertenecen a un cartel, lo voy a decir, el PCC brasileño, que se instaló ya en Chile, que les cobra membresía a los delincuentes chilenos que integran estos carteles. O sea, les cobran, PSC, ¿y sabe cuánto le cobran brasileño mensualmente a estos delincuentes? 1 millón de pesos mensuales. Por ser parte de esa organización. Porque de renombre. ¿Y qué es lo que hace el PCC? Les instala, les entrega autos, robados obviamente, les entrega toda la infraestructura para realizar los asaltos. ¿Se han dado cuenta de la cantidad de asaltos masivos que se han producido en el último tiempo a bodegas? ¿Sí? Eso está adaptado a la realidad brasileña, paraguaya, asaltos que son asaltos de fuego en forma masiva. Tenemos otra banda internacional haciendo operaciones en Chile y en esta cosa. O sea, cuando vemos los ataques en las bodegas ahí, en Lobosa, en Quilicura, tiene que ver un poco con esto también. Probablemente. Muy probablemente. Ya. A ver. ¿Qué pasa? Porque además si Emilio está preocupado, imagínate. ¿Cuántos años lleva? Pero mira, esto ella es como, insisto en una frase cliché, esto es como el cuento del lobo, se ha repetido tanto. Hay un fiscal, Miguel Ángel, no sé si dar el nombre completo, que estuvo 2 años con protección policial las 24 horas del día, 2 años, porque justamente la DEA detectó que venían unos señores mandados por un cartel de México, claro, que venían con la intención de matarlo. ¿Por qué? Porque había desbaratado justamente un narcotráfico acá en Chile y tenía que traer desde Perú, donde estaban otros integrantes del cartel, a declarar a Chile. Cuento corto, esos 2 traficantes que iban a venir a declarar aquí a Chile fueron asesinados por sicarios en Perú y venían, el próximo paso era según le avisó la DEA acá a la Fiscalía, venían a Chile. Y eso ocurrió hace algunos años acá en Chile. ¿Cómo frenamos esto? ¿Hay posibilidad de frenarlo? Porque ya uno puede decir ya la quinta o la gota que rebalsó el vaso, pero ¿podemos de alguna manera retroceder en el avance de la delincuencia? Claro. Eso, es que hay que invertir. Hay que invertir en cárcel, en gendarmería, para que pueda detectar y desbaratar en la investigación. Hay que invertir en policía, en técnicas de investigación, de capacitar, ¿cierto? Por ejemplo, al personal del ejército que está en la frontera, pero ellos no tienen ninguna capacitación, nada. Entonces, si no hacemos eso en serio y solo discutimos de que aumentemos las penas, eso no es nada, no sirve para nada. Demoler una casa de un narcotraficante no sirve para nada. Mira, digámoslo. ¿Sabes qué pasa? Que además, claro, todo eso son temas a largo plazo y son distintas cosas que nosotros pero hay cosas, PRI, que se pueden hacer, que se pueden hacer. Por ejemplo, de corto plazo. Las cárceles, insistimos, son centros de operaciones de los delincuentes que están operando afuera, masivamente. Primero ahí se coordina. Y los dejen ¿Por qué divididos? No se puede impedir la llegada de celulares? Claro. ¿Por qué? ¿A quién le conviene eso? En algún tiempo se instalaron elementos tecnológicos para impedir, pero ahora nuevamente están funcionando. Nosotros, de hecho, hemos denunciado cómo algunos abogados reciben platas importantes por trasladar teléfonos celulares. Pero incluso amenazados, más allá de recibir plata, ya lo terminan haciendo por amenaza. No, nosotros hicimos el ejercicio de pasarle, contactar a abogados que sabíamos que les pasaban celulares al interior de los centros penitenciarios, e incluso en algún momento como para ver qué pasa, le dijimos, oiga, ¿y puede llevar este ladrillito? Sí. El gallo dijo, no, sí lo puedo llevar, pero lo racionan. O sea, pueden llevar hasta droga. No, y entonces, lanzan, por eso te digo, hay mucha plata. Desde el exterior de las cárceles. Sí, eso yo lo he visto. Eso porque continúa. Trabajar al lado de la cárcel. Pero Emilio, a ver, pongamos el foco en una cosa. Este país sí puede generar algún sistema para que eso no pase. Por alguna razón, eso sigue pasando. O sea, no me digan a mí que tiene que ver con que discutamos una ley 5 años. No. ¿Por qué se resiste tanto a bloquear las señales en las cárceles? No sé. Dicen, esa es la respuesta que dan, que los vecinos también se les bloquean sus señales
Y esa han sido la respuesta que han dado. Yo no es tan así. Yo conversé con una persona que participó en una licitación. ¿Ya? Me decía que se puede determinar exactamente desde dónde hasta dónde se puede interferir la señal. Si nosotros conversamos hace unos días con Claudio Rego, con el gobernador, y decía que visitó una cárcel en Argentina, en Buenos Aires, en donde se había bloqueado la señal de las cárceles, incluso los vecinos no tenían ningún problema, y es más, para poder hacer seguimiento de algún tipo de comunicación que tuvieran delincuentes en las cárceles con el exterior, había números que estaban desbloqueados. Entonces, si hemos llegado a eso aquí en Argentina, no estoy hablando del otro lado del mundo, ¿por qué nosotros no lo tenemos? No sé. Porque las discusiones que se plantean por quienes deciden son muy limitadas. Van acá, a la cámara, a la estrella, a qué es lo que me da más publicidad, pero no se toman en serio la discusión de cómo afrontar la delincuencia. Ese es el tema, esa es la única explicación posible, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de decidirlo, pero los que lo deciden no lo hacen en serio, porque requieren recursos y establecer un programa de trabajo. Pero recursos hay. Recursos para ese tipo de cosas pero sí destinarlo. Destinarlo, tomar la decisión. Ayer decían algunos gendarmes que no tenían plata para poner una red arriba de la cárcel justamente para que no tiraran las pelotas. ¿Cómo no vamos a tener plata para poner una red? ¿En serio? No estamos hablando de física cuántica. Claro, no es física cuántica. Sí. Efectivamente. Plata hay. El asunto es que, como lo hemos visto y lo seguimos viendo muchas veces, o no muchas veces, nuestra clase política, y me hago responsable de lo que voy a decir, tiene pocasa conexión con la realidad, pocasa. Hay algunos que sí, obviamente, pero uno ve en el debate diario, que lo puede seguir a través de los medios de comunicación, incluso a través de otros medios, efectivamente hay poca conexión con lo que realmente está pasando y qué es lo que necesitamos en políticas inmediatas, mediano y largo plazo para que esto lo paremos de una buena vez. Sí, oye, y bueno, un último dato. Tú sabes que en las cárceles chilenas sigue realizándose un delito que bastante también afecta mucho a la imagen de Chile. Se llama mucho desde las cárceles chilenas a España. Efectivamente a localidades rurales donde hay mucha gente de la tercera edad y para hacer secuestros express. Secuestros. Claro, que virtuales, que no son falsos. Estafa en el fondo, estafa telefónica. Ah, claro. Y la gente tiene... Estamos hablando del cuento del tío. Desde Chile llaman y dicen, le contesta un viejito, un anciano español de allá, y le dice, estamos con tu hija, y le ponen gritos, y si no me pagan, me depositan en tal cuenta, tal cantidad de plata. Y de hecho han venido policías españoles acá a Chile a ver qué está pasando. Sí, imagínate lo que es la imagen internacional, porque si al final también parte de las razones por qué no se bloquean las señales en las cárceles es porque se dice, porque ni siquiera sabemos si es así, que la policía utiliza esos nexos y puede seguir investigando los nexos de los narcotraficantes o de bandas criminales. Pero la verdad que... Es así, o sea, mucha de la información que obtiene la policía proviene de la cárcel. ¿Saben por qué? Porque en la cárcel se sabe todo. Es una especie de banco, correo, una nube, podríamos decir en términos tecnológicos, donde se acumula toda la información de lo que está pasando afuera. O sea, eso es así. ¿Será por eso la mismo policía que no intercepta muchos teléfonos celulares. ¿Será por eso que no queremos cortar la comunicación? No creo. Pero y además, ¿cuál es el mal menor? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué es peor? Sí. Que estos delincuentes sigan operando incluso en otros países. Imagínate un delito que el cuento del tío. Mira, los delincuentes siempre van 10 pasos adelante nuestro. Y ellos saben efectivamente, los grandes delincuentes, de que están siendo interceptados en las cárceles. Entonces, debería tomarse una medida radical de raíz de interrumpir todas las comunicaciones desde las cárceles. Si no, insisto, las cárceles se van a transformar ahí en un calvario para todos los chilenos. Al margen de lo que significa mantener a cada preso mensualmente o anualmente, que es una barbaridad. Sí, que además es impresionante nosotros cómo hemos perdido territorio, y hablo de territorio porque antes lo veíamos más focalizado en distintas comunas o en lugares que son más vulnerables. Pero si hay un cartel que empieza a delinquir en el acceso norte de nuestro país y ha llegado hasta Punta Arenas, y ni siquiera tenemos una fiscalía que tenga la posibilidad de investigar o perseguir el delito a nivel nacional, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo perseguimos eso si está todo focalizado en regiones? Claro. Hay una visión muy parcializada. Creo que uno de los proyectos del actual fiscal nacional es crear o proponer la creación de esta fiscalía
que sea supranacional para determinados delitos que abarcan más de una región, que sería Y que la información esté en línea. Es un proyecto que hace tiempo. Esa otra cuestión, o sea, la Fiscalía Centro Norte, por ejemplo, tiene una información relevante para la Fiscalía, no sé, voy a inventar, de Viña del Mar, y resulta que no, hay trabajo que se no pierde. saben qué es lo que hay aquí y allá. Claro, no, O sea, no hay una comunicación expedita en torno a un mismo fenómeno exacto. delictual. Y eso sería mucho más Uno fluido. ve que hay de repente hasta competencia, no solo entre las policías, sino entre las mismas, una sola policía, hay competencia, hay celo profesional. Claro. Eso Es que falta un sucede, se trabajo repite en la colaborativo. fiscalía. Pero Marisa, ¿usted diría que tenemos que intervenir ya las cárceles? ¿Eso es una urgencia? Ayer. ¿Cómo lo haría usted? Ayer. ¿Cómo lo haría Ayer. usted? No me estás preguntando la opinión. ¿Pudiera tomar Bueno, alguna decisión desde el punto de reforzar vista? gendarmería. Gendarmería tiene que haber más personal. Hoy día no tienen el personal adecuado. Ya en este mismo programa hemos conversado que tienen, por ejemplo, un gendarme como para 300. Imposible Claro, que tú lo está puedas. superado. Entonces tienes que reforzar gendarmería, capacitarlo para la investigación de delitos. Si tú haces eso hoy día, que lo puedes hacer, vas a tener evidentemente resultados. Adicionalmente, con el bloqueo de teléfonos celulares y el bloqueo de ingreso como vía aérea y vía de otra manera de teléfonos celulares, droga y otros elementos que sirven para cometer delitos, evidentemente ya estás haciendo algo, aunque sea pequeño hoy día, pero se puede hacer. ¿Te das cuenta? Y aislar, o sea, no mezclar población penal. Por supuesto, eso se supone que eso Se supone debe, que eso ocurre, eso ¿no? Digamos, ocurre, ¿por qué no? eso se supone que eso ocurre, pero el problema es este, el problema es que las cárceles no dan abasto, No dan no hay abasto. suficiente cama para todos los presos, Claro. Imagínate con eso básico, o Sí, sea, ¿qué es verdad. significa? Que duermen Hay juntos, hacinamiento. duermen en el suelo, entonces ya obviamente no puedes trabajar así, Todas digamos, las ninguna condiciones persona adversas. puede vivir así y una persona que va a tratar de investigar un delito con un hacinamiento que no puedes separarlo efectivamente porque no tiene las condiciones. Claro. Marisa, Emilio, muchas gracias por estar aquí en esta Muchísimas conversación gracias. que nos preocupa, por supuesto, y es un tema que vamos a seguir Ya, pues, más abordando en preocupados tu día. todavía. Sí. Sí, po. ¿Y sabes qué? Oye, pero no hay que alarmarse tampoco. No. ¿Cómo que no? Dentro de todo, fíjate, si uno mira el vecindario, somos un país idílico, o sea, un paraíso. Pero es que para allá resulta que va. ayer estábamos entre- Emilio, mira, Yo sé solo- que es el consuelo de Ayer los tontos, estábamos- pero qué vecindario, ayer qué estábamos- vecindario. hay Hagamos que el ejemplo decirlo. de ayer. Ayer estábamos Por eso entrevistando es a una importante lo que chiquilla hacemos se ahora. quería ir del país, pues llevan 2 años extorsionándola porque ella es emprendedora y tiene unos negocios, es comerciante. Y efectivamente ya 2 años con extorsiones, con amenazas, qué sé yo, y Es ya ha pensado impresentable. irse, ya se quiere ir del país, no lo que ha pensado, quiere irse del país. Y lo que pasa es que lamentablemente cambiarse de país en Latinoamérica es como cambiarse de camarote en el Titanic. Pero Sí, pues porque además conversábamos con otra venezolana que se vino de Venezuela precisamente porque su familia desde que ella tenía 23 años sufría de extorsiones y aquí también la están extorsionando. Entonces, no sé si mirar el vecindario a nosotros nos podría dar una luz de esperanza, porque si vamos para allá... no, Por eso yo creo tenemos que lo que dice poner Emilio freno es que pronto, Emilio. todavía estamos Pero mejor no, que el barrio. Yo Todavía siento podemos que hay hacer que poner algo. los paños fríos. Estamos mal, pero todavía